Buenos días, honorable Asamblea. La Comisión Permanente, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de marzo del presente año, convocó al Pleno del Congreso del Estado a su sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. ¿Cómo estuvo la conferencia de ayer? Bien bonito. Mi esposa. Dices, ya votó. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 33 diputadas y diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el sexto periodo extraordinario de sesiones. Siendo las 9 de la mañana con 31 minutos del día 11 de marzo del año 2025, la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local, declara inaugurado el sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Por favor, tomen asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín dé lectura a la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones. Diputados y diputadas integrantes de la 69ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presentes. Por medio de la presente y en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 47, párrafo tercero, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 91, de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, la Comisión Permanente, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 10 de marzo del 2025, acordó convocar al sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional para llevarse a cabo el próximo martes 11 de marzo del año en curso, a las 9 horas, en el recinto oficial de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de conservación y protección de los maíces nativos. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de reforma del Poder Judicial. En espera de contar con su puntual asistencia, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, por la Comisión Permanente, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente. Está leída la convocatoria, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conservación y protección de los maíces nativos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conservación y protección de los maíces nativos. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 10 días del mes de marzo del 2025. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, diputado Abundio Peregrino García, presidente. Diputada Marcela Castillo Atristain, vicepresidenta. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, secretaria. Diputado Mario Francisco Guillén Guillén, vocal. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Giovanni? Diputada Giovanni Ibarra Gallardo, en contra. ¿En qué sentido, diputado Domingo? Diputado Domingo, a favor. ¿Alguien más que no? ¿En qué sentido, diputado Herbi? Diputado Herbi, a favor. Ok. De la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Adelante, compañera diputada. Gracias. Buenos días, con su venia, diputado presidente. Adelante. Saludos con afecto a las y los legisladores, a todas las personas
que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales y a quienes nos visitan hoy en esta casa de todas y todos los chiapanecos. En Acción Nacional estamos orgullosos de nuestro patrimonio alimentario y el importante papel que tiene el maíz como elemento esencial de nuestra identidad nacional. Sin embargo, estamos convencidos que no podemos construir una reforma a partir de visiones ideológicas sin sustentos técnicos, que ponen en riesgo la competitividad del campo nacional, el abasto del futuro maíz y la alimentación básica en México. Hay que decirlo, México ha reducido su producción de maíz durante los últimos años debido al avance de grandes productores nacionales y a candados impuestos a los productores locales por visiones proteccionistas absurdas. Para que tengamos una idea clara, mientras del 2022 a 2024, Estados Unidos aumentó la producción de maíz en un 9%, China lo hizo en un 5%, la Unión Europea en 24%, Argentina en 42%. En México, la producción cayó el 11%. Nuestros productores mexicanos no están pudiendo hacer frente a los nuevos modelos globales que permiten aumentar los volúmenes de producción y están ingresando legalmente al país con mejores precios. Los intentos del gobierno para impedir la importación de maíz modificado más barato han fracasado ante el Tratado de Libre Comercio que la Federación no ha podido evadir, dejando a miles de productores en franca desventaja. Todo aunado a la falta de programas y estrategias para contrarrestar los efectos de las sequías por el cambio climático con el campo nacional, provocando en solo una década que México haya perdido alrededor de 700,000 hectáreas productoras de maíz. En palabras simples, hoy se está prohibiendo a los productores mexicanos producir un tipo de maíz modificado más resistente, mientras en otro lado, cada año se está permitiendo la importación de más producto similar a nuestro territorio. Tan solo el año pasado, por segundo año consecutivo, México fue el principal destino del maíz cosechando en Estados Unidos, al captar 40% de las exportaciones estadounidenses. Así lo demuestran los datos del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En resumen, actualmente 4 de cada 10 dólares que el vecino país obtiene por la venta de su maíz genéticamente modificado proviene de México. Por eso, primero es urgente plantear una estrategia de gestión del agua e infraestructura de riego para el combate de las sequías, además de una política pública que dé solución a temas como la falta de trabajadores que migran a las ciudades para tener empleos mejores pagados. Debemos reconocerlo. En México no producimos la cantidad de maíz que anualmente se consume, principalmente por los sectores productivos vinculados a la alimentación animal. Lo estamos importando cada vez más y al mismo tiempo estamos prohibiendo su producción nacional. Es un sinsentido estas acciones. Si no modificamos las estrategias y combatimos el problema con inteligencia, para el 2030 México no podrá ser autosuficiente en producción de maíz para uso agropecuario y de consumo humano, desencadenando entonces un exponencial aumento en el precio a alimentos tan importantes como la tortilla. Pero también el gobierno de la denominada Cuarta Transformación ha contribuido al problema. Desde hace más de 6 años, el campo está más abandonado que nunca y el apoyo a productores ha desaparecido. Hasta antes de la llegada de Morena, el gobierno federal subsidiaba con el Fondo de Aseguramiento Agropecuario a toda la producción en caso de sequías extremas. Hasta 2018 se ejercían más de 1,500 millones de pesos para el programa de aseguramiento alimentario que garantizaba la protección de más de 2.3 millones de hectáreas con una suma asegurada de 48,800 millones de pesos. Hoy no hay presupuesto para eso y mucho menos hay apoyo para los productores. Por eso, permítame concluir, diputado presidente. Adelante, compañero. Por eso, lo que realmente se requiere es regular e incentivar a la producción en el campo, no prohibirla.
Lo que los productores necesitan son apoyos suficientes para aumentar la productividad y ser competitivos a nivel internacional para erradicar las condiciones precarias en las que se trabaja. Necesitamos dejar de ser un país importador para garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria. Eso no se logra con decretos o reformas irresponsables. En Acción Nacional no tenemos duda que se debe garantizar el derecho al maíz nativo, pero cuidando siempre la productividad y la competitividad de nuestros productores, por el bien de nuestro campo y nuestra autosuficiencia alimentaria futura. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Domingo Velázquez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañero diputado. Buenos días, presidente de la mesa directiva, integrantes de la mesa, compañeras y compañeros diputados, público presente, medios de comunicación. Muy buenos días a todos. Pues, no, kuchatik totme, chinik ta amtel, kutik ta chomkutik. Pero homili sukutik tale, lihtot me, tashakik ti builekike, ti ishim builekike, tashichakel sventa, ta shitsunel mista yorail, temi sta skakalilal ti shitsunel ti ishime. Hayu muyik maneli ishime, sino que tetashlok, buy ti tashitz unelo no she, muy tashich maneli, hecho nos kilos kutiktal, kuchalich y tal tibuneke. Pues bien, compañeras y compañeros, cuando vivía a mis papás, yo iba a acompañarlos a traer la mazorca. Y veía a mis papás en ese entonces que escogía el mejor maíz y los guardaba cuando llegaba el tiempo de sembrar otra vez. El maíz no se compraba, sino que de ahí salía para volver a producir, para volver a sembrar nuevamente. No escuchábamos ni sabíamos de maíz transgénico. Pero, ¿qué es el maíz transgénico? El maíz transgénico es un tipo de maíz que ha sido modificado genéticamente mediante la ingeniería genética, que significa que se han introducido genes de otras especies en el genoma de maíz para conferirle características propias. ¿Por qué debemos prohibir la siembra del maíz transgénico? Por la contaminación genética, por el maíz transgénico puede cruzarse con maíz no transgénico, o sea, puede contaminarse. Por la pérdida de biodiversidad, por la pérdida de soberanía alimentaria, por el impacto en la economía local, por la dependencia de las empresas biotecnológicas, pero también porque puede traer implicaciones negativas de nuestra salud. Es por ello que el día de hoy, la fracción parlamentaria del PRI votaremos a favor para avalar la reforma constitucional de la preservación de los maíces nativos y de la prohibición de cultivo de maíces transgénicos. Porque todos los mexicanos, porque todos los chiapanecos tenemos derecho a una alimentación saludable y a una libre y a una alimentación de calidad. Esta reforma busca proteger la biodiversidad de maíz nativo, que es fundamental para la agricultura y la cultura mexicana. Busca garantizar la soberanía alimentaria del país, asegurando que la producción de alimentos no dependa de semillas transgénicos, porque el maíz
es el alimento básico y el ingrediente fundamental de la cocina mexicana. Como buenos mexicanos que somos, si no hay tortilla, no tiene sentido nuestra comida. Esta reforma constitucional tiene como objetivo la conservación y protección de nuestros maíces nativos y constituye uno de nuestros más grandes símbolos de identidad nacional, como lo es el maíz. Compañeras y compañeros diputados, respondamos pues siempre con políticas públicas para apoyar a nuestros productores del campo. Que haya más programas y presupuestos para preservar lo mejor de nuestra cultura y para aumentar la producción de nuestro principal cultivo, que es el maíz. Lo anterior, en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 3, define a la soberanía alimentaria como la libre determinación del maíz en materia de producción, abasto y acceso a alimentos de toda la población basada fundamentalmente en la producción nacional. Y en el plano local, en la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas, en su artículo 5, señala que a través del gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal, los gobiernos municipales, impulsará políticas y acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios por el desarrollo en la entidad y que estarán orientados a objetivos como contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria estatal. Queremos un México y un Chiapas que preserve nuestro patrimonio biocultural, pero que también piense en los ingresos de los productores, que tanto maíces nativos como los de maíces mejorados, que son producto de investigación y de la innovación de talentos de hombres y mujeres de nuestro país. Incrementemos, pues, la producción de maíz nacional con tecnologías, con asistencia técnica, llevado lo mejor de nuestro país del papel a la práctica, de la investigación a la milpa. Es tiempo de demostrar democratizar la productividad y la tecnología, de no renunciar a ella. Es tiempo de responder a todas y todos los productores de maíz sin distingo, porque todos son importantes para la producción de nuestro país. Preservemos lo mejor de nuestra cultura y caminemos hacia una verdadera recuperación de la producción y del campo mexicano. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Ervin Leonel hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañero diputado. Con su venia, diputado presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a los que nos siguen en las redes sociales, pueblo de Chiapas, muy buenos días. Primeramente quiero felicitar al diputado Domingo porque ha demostrado que es un diputado comprometido con Chiapas y con México. Esta reforma no se trata de números, se trata de rescatar el maíz criollo que se tiene la capacidad de producir y abastecer nuestros mercados. Se trata de tener una mejor alimentación entre los mexicanos. Se trata de preservar nuestra biodiversidad, que eso es lo más importante. El compromiso es en seguir construyendo una soberanía alimentaria de la nación, es decir, las capacidades necesarias para garantizar el abasto en la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todos los mexicanos. Nuestro país
el pasado mes de diciembre de 2024 pierde un amparo interpuesto en el 2020 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el vetado del maíz transgénico amarillo para consumo humano. Y en el 2023, ese vetado a la importación del maíz blanco, de igual manera para el consumo humano, frente a Estados Unidos, el TEMEC. Como política biotecnológica sobre el maíz transgénico. Las semillas transgénicas proporcionan mayores volúmenes de producción, son variedades genéticamente modificadas y que son híbridas de un solo uso para su siembra y cosecha. Es decir, no se pueden recuperar semillas. Además, estas traen productos tolerantes o toxinas que funcionan como insecticidas que matan aquellas especies amigables a la tierra o medio ambiente y no se requiere polinización cruzada y con ello propician la pérdida de la biodiversidad. Compañeras diputadas y diputados, a pesar de este fallo, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha definido el vetado del maíz transgénico. Por ello, solicito su voto a favor de este posicionamiento y de sumarnos al llamado de nuestra presidenta de que el maíz blanco que se siembre en México no sea transgénico, y eso va a quedar en la Constitución. Es la mejor defensa que tenemos para la conservación de nuestros maíces criollos, de la biodiversidad y de la salud de la población. Desde esta tribuna hacemos un llamado y un acuerdo con los pequeños y medianos agricultores, a las organizaciones sociales y productores ubicados en zonas de alta vocación productiva, a incrementar la producción nacional en el abasto de alimentos con autosuficiencia del maíz blanco no transgénico, sin perder el superávit comercial. Señoras y señores, los invito a promover la riqueza cultural de nuestro Chiapas, que nos da identidad biológica y cultural, y ese humanismo que transforma, en donde también las mujeres indígenas han participado de forma ancestral en el cultivo, transformación y selección de semillas de maíz criollos, por mencionar algunas: el olotillo, el tegua, el olotón, el tepecintle, el bandeño, el zapalote chico, el zapalote grande, tuxpeño, entre otros. Los maíces nativos son aquellos que se han conservado por la selección de semillas que realizan los agricultores año con año. Se diferencian de los que se han generado por métodos de mejoramiento, como las variedades de polinización libre, líneas puras e híbridos. Hoy solo resta decir: viva nuestra identidad, nuestra riqueza cultural y preservación de los maíces nativos. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley de Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto.
Se le pregunta a la honorable asamblea si hace falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 32 votos a favor y un voto en contra. El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conservación y protección de los maíces nativos. Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos dispuestos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reforma del Poder Judicial. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reforma del Poder Judicial. Resolutivo segundo. Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reforma del Poder Judicial. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por mayoría de votos y en lo particular por mayoría de votos de las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 10 días del mes de marzo de 2025. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, diputado Abundio Peregrino García, presidente. Diputada Marcela Castillo Atristain, vicepresidenta. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, secretaria. Diputado Mario Francisco Guillén, vocal. Voto en contra del diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 182, fracción cuarta, inciso B, de la Ley del Congreso del Estado, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputado Juan Salvador? Ahorita voy para allá. ¿A favor? Juan Salvador. ¿En qué sentido, diputada Giovanni? Diputada Giovanni Ibarra Gallardo en contra. ¿En qué sentido, diputado? A favor. José del Valle. A favor. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Salvador Camacho hasta por 5 minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Adelante, compañero diputado.
Con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Desarrollo Constitucional, le pido, presidente, pueda aumentar mi tiempo de participación hasta por 10 minutos. Concedido. Adelante, diputado. Pueblo de Chiapas, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan a través de las diferentes plataformas y mesa directiva. Hoy nos encontramos ante un hito importante en la historia de nuestro país. El decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de nuestra Constitución en materia del Poder Judicial no solo es un cambio normativo, es una verdadera transformación que refuerza la independencia, la transparencia y la participación ciudadana en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, la justicia. Este decreto tiene como objetivo principal fortalecer nuestro sistema judicial, garantizando un poder judicial que inspire confianza y que, sobre todo, sea capaz de responder a las necesidades de la sociedad mexicana. Lo lograremos no solo a través de reformas estructurales, sino también mediante la incorporación de salvaguardas democráticas que permitan a la ciudadanía participar activamente en la elección de juezas, jueces, magistrados, ministros y juzgadores. Uno de los cambios más trascendentales es que a partir de ahora, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los magistrados y los jueces del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán elegidos mediante el voto libre, directo y secreto de la población mexicana. Esta reforma le devuelve al pueblo el poder de decidir quiénes son los encargados de impartir justicia, garantizando un proceso democrático, inclusivo y equitativo. Además, se suprime el Consejo de la Judicatura Federal y se crean dos nuevos órganos: el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Estos órganos tendrán un papel crucial en la administración y en la vigilancia del funcionamiento del Poder Judicial, asegurando su eficiencia, imparcialidad y transparencia. Las entidades federativas también tendrán un plazo para adaptar sus constituciones locales y llevar a cabo la renovación de los cargos en los poderes judiciales locales, y también buscando que para el año 2027 el proceso electoral se lleve a cabo de manera ordenada y conforme a los principios democráticos que se han establecido en dicha reforma. La confianza de la sociedad en el Poder Judicial es fundamental. Por eso, se implementarán requisitos estrictos para las candidaturas, buscando de esta manera asegurar que las personas que ocupen estos cargos cuenten con una sólida formación académica, ética y un profundo compromiso con la protección de los derechos humanos. No solo se va a evaluar la capacidad técnica, sino también su trayectoria y su compromiso con el servicio público. Uno de estos aspectos, los más importantes, es la transparencia en el proceso de selección. Se crearán comités de evaluación conformados por personas de prestigio en el ámbito jurídico, los cuales se encargarán de garantizar que los seleccionados sean las personas idóneas para el cargo. Además, se asegurará la paridad de género, garantizando que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades en este proceso. Histórico, por cierto. Es importante destacar que se prohíbe el financiamiento público y privado en las campañas de los candidatos, lo que busca evitar el uso indebido de recursos y fomentar una competencia justa y equitativa. Es la prioridad. Esta reforma también responde a la necesidad de reestructurar el Poder Judicial en nuestra entidad. Se propone la creación de dos nuevos órganos autónomos,
el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial que trabajará de manera coordinada para garantizar un funcionamiento eficiente, transparente, autónomo del propio Poder Judicial. Estos cambios buscan asegurar que la Administración de Justicia esté alineada con los principios de independencia, eficiencia y respeto a los derechos humanos. El Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de supervisar y sancionar las faltas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, mientras que el órgano de administración judicial se encargará de la gestión administrativa, incluyendo la distribución de recursos y evaluación del desempeño. Además, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas adquirirá una mayor autonomía, lo que le permitirá actuar con independencia y fortalecer su capacidad de impartir justicia sin injerencias externas. Es importante recalcar que bajo esta reforma, tanto los magistrados del Tribunal Superior de Justicia como los del Tribunal de Disciplina Judicial estarán sujetos al juicio político del pueblo de Chiapas, lo que garantiza la rendición de cuentas y la correcta administración de la justicia. La cuarta transformación de nuestro país apuesta por un cambio profundo en el que los tres poderes del Estado trabajen de la mano para responder a las demandas de la mayoría, manteniendo la supremacía de la Constitución y protegiendo los derechos de cada una y cada uno de los ciudadanos chiapanecos y mexicanos. No hay más espacio para bloqueos judiciales, compañeras y compañeros, que frenen el mandato popular. Es hora de avanzar con convicción, con claridad y con certeza hacia un México más justo, más democrático y en el que la voz del pueblo se haga escuchar en todos los rincones de Chiapas y de México y en todos los ámbitos, especialmente en la administración de la justicia. Con esta reforma estamos dejando claro que la voz de la ciudadanía es la que prevalece. Votemos por un México que avance firme, sin frenos y por una justicia que por fin sea verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Es cuanto, diputado presidente y mesa directiva. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Ibarra hasta por 5 minutos para argumentar en contra, en lo general, del dictamen que se discute. Adelante, compañera diputada. Buenos días, con su permiso, diputado presidente. Honorable Asamblea, el pasado 22 de octubre del 2024, en este mismo recinto legislativo, se llevó a cabo la discusión de la reforma constitucional del Poder Judicial, en el que mi voto fue en contra por los razonamientos que expuse y que hoy nuevamente la historia se repite. Las reformas del Poder Judicial de nuestro Estado es una réplica con las grietas de fondo que no se corrigieron. Dejar de lado la carrera judicial para popularizar la acción de la impartición de justicia es el peligro mayúsculo por el cual Acción Nacional ha estado en contra de la elección popular de jueces y magistrados. Sin lugar a dudas, toda propuesta de modificación a nuestra Constitución del Estado lleva consigo bondades donde los aciertos son innegables, pero también los riesgos están plasmados en esta propuesta que hoy se discute. Y es que no podemos ignorar el tema central, que son los requisitos de elegibilidad para juezas, jueces, magistradas y magistrados. No se necesita carrera judicial. Esto se traduce en un riesgo de poca profesionalización de la impartición de justicia. En esta propuesta siguen los vicios de fondo que se generaron en la reforma federal. Se trata de engañar al pueblo bueno, diciéndoles que podrán elegir a quienes impartirán justicia. Pero no les dicen que quienes llegarán a las boletas serán previamente seleccionados por quienes están en el poder, ese partido en el poder. Aprobar esta propuesta, tal como se plantea,
tendrá como consecuencia la falta de confianza de nuestra sociedad en las instituciones judiciales. Dejar en manos de unos cuantos la decisión de quien llega a la boleta no hace más que enquistar vicios dictatoriales de control total en los poderes del Estado. Diputadas y diputados, la esencia de este poder legislativo es la elaboración y la modificación del marco normativo. La elección que se vislumbra en el 2027 será la prueba de error más cara en la historia de Chiapas, pues habrá de determinarse las personas en quien se depositará la impartición de justicia. A esta legislatura le corresponderá emitir la convocatoria para la integración del listado de candidaturas del Poder Judicial, así como la integración del Comité de Evaluación para concentrar las propuestas de los otros dos poderes. Y con ello, solo se dará la estafeta al Instituto de Elección y Participación Ciudadana para que únicamente emitan las boletas para la elección de los integrantes del Poder Judicial, mezcladas con las del Poder Legislativo y miembros de los ayuntamientos. Créanme, será compleja tal acción, porque aún quedan vacíos legales y, sin embargo, será la nueva legislatura a quien les tome protesta a las personas que serán juezas, jueces, magistrados y magistrados, el mismo día que entren en funciones. Vaya algoritmo político, ¿no lo creen? No podemos, no debemos mezclar lo político electoral con la impartición de justicia. Y esto es justamente lo que estamos haciendo con esto. Por ello, reitero, será mi voto en contra porque por congruencia no puedo apoyar lo que de origen es incorrecto a todas luces. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado José del Valle Molina, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor, en lo general, del dictamen que se discute. Adelante, compañero diputado. Con su venia, diputado presidente, al pueblo de Chiapas, hoy nos encontramos ante un momento crucial en la historia de nuestro país. La reforma judicial que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que respaldamos firmemente desde el Congreso de Chiapas, representa el inicio de una transformación esperada por el pueblo de México. Respetuosamente vengo ante ustedes, estimadas diputadas y diputados, a convocarlos a una reflexión por la imperiosa necesidad de lo que demanda el pueblo de México, respaldar esta reforma de gran calado, diseñada para garantizar al pueblo justicia real y para quitar los privilegios heredados por poderes fácticos. Con ella, por primera vez en la historia, la justicia será un derecho accesible y equitativo para todas y todos. Uno de los cambios relevantes es la incorporación de organismos y mecanismos democráticos. Como poder legislativo, asumimos el reto de impulsar reformas que permitan a la ciudadanía elegir a quienes desempeñarán las funciones jurisdiccionales y garantizar que Chiapas avance en materia de impartición de justicia. La justicia es un derecho de todas y todos. Fieles al espíritu de la transformación mexicana, en esta reforma Chiapas contará con un poder judicial que inspire confianza y fortalezca la labor de las personas juzgadoras, promoviendo el proceso democrático, equitativo y accesible para elegir juezas, jueces, magistradas y magistrados con plena legitimidad en su actuar. Se garantiza la paridad de género con un enfoque claro en la inclusión, tanto con la postulación en la selección de las personas que ocuparán estos espacios.
Esta reforma establecerá erradicar vicios y abrirá las puertas a una nueva era en la que los jueces actúen con estricto apego a la ley. Cito el ejemplo de Estados Unidos de América, donde varios estados han implementado con éxito la elección popular de jueces, garantizando un sistema más representativo y transparente. Ningún poder debe estar por encima de la democracia y de la voluntad del pueblo. Aquí en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez impulsa la transformación judicial. Hoy más que nunca debemos cerrar filas y garantizar que esta reforma continúe con un camino de beneficio del pueblo, del que debemos y toda la ciudadanía nos eligió para representarla. Compañeras y compañeros, estamos ante la oportunidad de cambiar la historia. No podemos fallarle a nuestra gente. No podemos permitir que sigan los privilegios de unos cuantos por encima del derecho del pueblo. Hoy es el momento de defender la justicia del pueblo y para el pueblo. Que viva la justicia verdadera, que viva la democracia, que viva Chiapas, que viva México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañero diputado. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin, sírvase a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 29 votos a favor, 4 votos en contra en lo general. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular. Si alguna o algún legislador se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvase a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal, en lo particular, el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico.
Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 29 votos a favor, 4 votos en contra, en lo particular. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 124, fracción segunda de la Constitución Política Local, se ordena la publicación en la minuta proyecto de decreto en el periódico oficial del Estado. De igual manera, comuníquese de inmediato a los ayuntamientos del Estado con copia de dicha minuta para los efectos del artículo 124, fracción tercera de la Constitución Política Local. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del sexto periodo extraordinario de sesiones correspondientes al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie, por favor. Siendo las 10 horas con 25 minutos del día 11 de marzo del año 2025, con fundamento en el artículo 34, fracción tercera de la Ley de Congreso del Estado, la honorable 69ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su sexto periodo extraordinario de sesiones correspondientes al primer receso del primer año de ejercicio constitucional. Muchas gracias.